el Papa Francisco realizó un llamado a la Iglesia Católica a ser más tolerantes, a acoger a los divorciados y también a los homosexuales. Esto pese a que el sumo pontífice fue enfático, eso sí, en señalar que el matrimonio es entre un hombre y una mujer. Vamos a conversar más sobre este tema. Conversamos con el teólogo de la Universidad Católica, el sacerdote Samuel Fernández. Muchas gracias por estar junto a nosotros. Muchas gracias por la invitación. Aterricemos un poco porque hay varias interpretaciones respecto a lo que tiene que ver con este exhorto entregado por el Papa Francisco, que habla principalmente del tema de la familia. Hay un tema central en lo cual podríamos decir es transversal, que es el discernimiento. Sí, sí. ¿Cómo podemos aplicarlo eso? ¿Cómo podemos entenderlo en la vida religiosa en el día a día, en las comunidades católicas, en la iglesia? Bien, bueno, es un documento que en primer lugar muestra una visión muy positiva del matrimonio y muy positiva de la sexualidad, en continuidad con lo que se venía de antes, las catequesis del Papa Juan Pablo II sobre el cuerpo, etc. Y tal vez una de las novedades que tiene es justamente esta, que al tomar conciencia de la diversidad y la complejidad de cada situación concreta, puede por una parte mantener doctrinalmente la misma enseñanza, pero a la vez tomar conciencia mucho más profundamente de la diversidad de las situaciones y reconocer elementos verdaderos, elementos valiosos en situaciones que de hecho objetivamente son irregulares. Ahora, entonces, ¿cómo se resuelve ese problema? Digamos, uno podría decir como la distancia entre los principios generales que se mantienen y la práctica particular. Se resuelve a través del discernimiento. O sea, en el fondo, el documento, si bien es largo, tampoco pretende, como en cada caso, ir dando una solución. Exacto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tal vez, como te decía, la novedad más grande y más atractiva es justamente esta, que no es un recetario de cosas, sino que en el fondo no es, bueno, el nuevo documento permite o no permite esto, sino que es una invitación al discernimiento, es decir, a formar las conciencias, pero no a suplantar las conciencias, es decir, no pedirle permiso, qué es lo que va a decir esto, qué es lo que va a decir lo otro, sino que entregar principios y permitir que la gente eclesialmente pueda hacer un camino de discernimiento de su propia situación. Y en ese sentido, algo que llamó la atención es cuando se habla un poco, poniéndole un lenguaje simple, de aterrizar también el matrimonio. Claro. Y de no dejarlo en algo tan abstracto y tan ideal. Y ahí está este guiño, por ejemplo, de acoger a los divorciados. Por supuesto. O sea, ahí lo que pasa es lo siguiente, que en el fondo se mantiene la misma doctrina de que el matrimonio es uno solo, es para toda la vida, la indisolubilidad, pero se reconoce que en una pareja que está en una segunda unión se pueden reconocer elementos verdaderos, se pueden reconocer elementos valiosos y también, por otra parte, dadas las circunstancias sociológicas, psicológicas, sociales, etcétera, etcétera, también se reconoce algo que es muy tradicional en la teología moral, que es que la responsabilidad, la culpabilidad puede disminuir mucho e incluso desaparecer en ciertas circunstancias. Ahora, si esto lo llevásemos a efectos prácticos, por ejemplo, ¿pueden comulgar? ¿Pueden participar como padrinos de un bautismo, que son temas en los cuales quedan excluidos personas que se han divorciado? Bueno, justamente de eso se trata, o sea, de no entregar reglas, que en esta situación sí, en esta situación no, sino que entregar criterios. Incluso hay una página que está llena de preguntas que una persona se puede hacer. Entonces, en el fondo, ¿pueden hacerlo o no pueden hacerlo? La respuesta sería, pueden y deben realizar un discernimiento, ver cómo yo también, delante del Señor. O sea, pero ese discernimiento pasa también por quien encabeza, por ejemplo, una parroquia, una iglesia, de decidir, de tener esa potestad, de señalar, por ejemplo, a esta persona yo le puedo dar la posibilidad de comulgar o de participar más activamente de algunas cosas que en este momento estaban más bien prohibidas o no se podían ejecutar. O sea, en el fondo se habla más genéricamente de un discernimiento personal y eclesial. ¿Eso qué quiere decir? De que no es una pura cosa individual, sino que requiere un acompañamiento. Ahora, ¿cómo es ese acompañamiento? ¿Cómo va a ser? No se puede legislar universalmente para situaciones culturales tan diversas como es el mundo actual. El cristianismo se ha hecho global, está en todos los continentes y por lo tanto no se puede dar una práctica única para, situaciones tan difíciles y tan diversas. Y por lo tanto, en el fondo, el camino es justamente eso, o sea, posiblemente va a haber una práctica diferenciada de acuerdo a las mismas situaciones, regiones, etcétera.
También llamó muchísimo la atención la referencia y tal vez la expectativa que había con el tema del matrimonio homosexual, de que la Iglesia se pronunciara con respecto a este tema. Por una parte, él es bien enfático en señalar que debe haber un respeto, y es algo que también en un momento que le sacaron a él una declaración arriba de un avión, él dijo: ¿quién soy yo para juzgar a una persona homosexual? Pero sí, por otro lado, enfatiza muchísimo en el matrimonio entre un hombre y una mujer. Sí, o sea, se mantiene la doctrina tradicional de que el matrimonio cristiano es entre un hombre y una mujer, y en ese sentido se mantiene la misma enseñanza. Ahora, el cambio podría estar justamente en esto, en lo del discernimiento y en mirar con mayor agudeza cada situación. Es decir, yo puedo decir, mira, esta pareja que se separaron y en una segunda unión, objetivamente ahí hay un problema. Pero yo no puedo no puedo juzgar externamente qué es lo que pasa en el corazón de cada persona. Y por eso, se abre un espacio, que es un espacio que la teología moral la ha reconocido, tradicionalmente a lo largo de toda la historia de la Iglesia, pero tal vez nunca se había hecho, como quien dice, una aplicación explícita en el magisterio a los temas, de este tipo matrimoniales. Ahora, ¿cómo se recibe este documento? Porque sabemos que el Papa Francisco está buscando modernizar un poco la Iglesia, hacerla más cercana, y justamente ha dado señales bastante concretas respecto a eso. ¿Cómo se recibe? Porque también se ha hablado muchísimo de una cierta resistencia que existe justamente en la curia, en los sectores más elevados de la Iglesia en el Vaticano. O sea, más allá de la curia misma, yo creo que el problema que hay es que las situaciones culturales de las distintas iglesias es muy distinta. O sea, la sensibilidad que hay en Europa Central o en Europa Oriental o en la India, etcétera, es muy distinta. Entonces, buscar una solución única para todos sería algo que no nos permitiría avanzar nunca. Entonces, y volvemos al tema del discernimiento, que es como el tema central. Exactamente. Y yo creo que esa es la solución, y la solución a futuro no solamente de esto, sino que de muchas otras cosas. O sea, ir caminando hacia una iglesia que localmente pueda tener una autonomía mayor de discernimiento, y también fieles cristianos que me incluyo entre los fieles cristianos, ¿no es cierto?, nos atrevamos a discernir, porque a uno le pasa en la vida parroquial que hay gente que quisiera que uno le resuelva el problema. ¿Se puede esto o no se puede? ¿Veja? Y uno dice, mira, velo tú, y no queda satisfecho porque preferiría una respuesta taxativa. Entonces, cuando el peso ya no está en que si el padre me dio permiso o no me dio permiso, sino que me dio criterios, me entregó preguntas, me dio orientaciones, y yo tengo la responsabilidad de decidir sobre la orientación de mi vida, es una cosa mucho más exigente por una parte, a veces es menos cómoda, pero realmente tiene una belleza y una profundidad mucho mayor que una casuística. Perfecto. Bueno, le queremos agradecer muchísimo su tiempo con nosotros acá en Serenet Chile para profundizar un poco más en este documento del Papa Francisco. Muchas gracias, Viviana.